Bienvenidos a la lección 4 de nuestro curso de Cero a Swift. En esta lección vamos a analizar los conceptos básicos de Swift. Para empezar a analizar estos conceptos, lo que vamos a hacer es utilizar Playground, por lo que lo primero que haremos será arrancar el entorno de programación Xcode y dentro de Xcode seleccionamos Empezar con Playground. Le damos un nombre a nuestro proyecto de Playground. Seleccionamos dónde lo queremos guardar y lo guardamos. Como dijimos, en esta primera lección vamos a analizar ya los elementos más básicos de la programación en Swift. Y vamos a empezar por los comentarios. ¿Qué es un comentario? Un comentario es una línea de código o varias líneas. Es un texto que introducimos dentro de nuestro código, dentro de nuestro programa, para, de una manera sencilla, explicar qué es lo que hace una determinada parte del código. No son líneas que el programa vaya a utilizar para realizar ningún tipo de acción, pero sí que son muy importantes para entender a posteriori qué es lo que nuestro código está haciendo. Pensemos que cuando escribimos cualquier parte de nuestro programa, en el momento podemos entender perfectamente lo que hace, pero seguramente un mes o 2 meses después, si volvemos a ver este código, nos sea muy difícil a primera vista entender qué es lo que está haciendo. Y para eso van a servir los comentarios. Entonces, los comentarios podemos tenerlos de dos tipos. El primer comentario que vamos a ver es el comentario de línea. Se crea introduciendo dos barras y el texto que queremos comentar. En este caso, nosotros tenemos una única línea comentada. Si escribiésemos en la siguiente línea, vemos que esta línea no está comentada, no aparece en color verde y nos aparece un error indicando que el compilador no entiende el código que estamos introduciendo. Eso es porque este símbolo solamente comenta una línea, es decir, lo que está a continuación del símbolo hasta el final de la línea. Si esto queremos convertirlo en un nuevo comentario, le ponemos las dos barras y pasa a ser otra línea de comentario. Pero claro, cuando tenemos bastantes líneas no resulta tan útil utilizar este tipo de comentarios y para ello tenemos el tipo multilínea. Es decir, cuando introducimos una barra y un asterisco, todo lo que escribimos a continuación será comentado. Vemos que todo lo que estoy escribiendo se va escribiendo en verde porque todo pertenece al comentario. Son varias líneas que están comentadas. ¿Cómo terminamos un comentario multilínea? Pues introduciendo los mismos caracteres que introdujimos cuando empezamos el comentario, pero al revés. Es decir, si empezamos el comentario con barra asterisco, lo terminamos con asterisco barra. Y ahora cualquier cosa que escriba a continuación ya no estaría comentada, no estaría en verde. Entonces, los comentarios son importantes porque nos van a permitir clarificar qué es lo que nuestro código está haciendo o qué queremos hacer dentro de nuestro código. Una vez conocemos cómo son los comentarios, ya podemos empezar a ver los primeros elementos de Swift. Y vamos a empezar con las constantes y las variables. Entonces, ¿cómo declaramos una variable? ¿Y qué es una variable? Pues una variable es la forma de relacionar un nombre con un valor. Es decir, cuando yo quiero almacenar un valor en una posición de memoria del ordenador, a esta posición de memoria le voy a asignar un nombre con el cual posteriormente me voy a referir dentro del programa. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues la forma de declarar una variable es siguiendo la estructura var, nombre, variable, dos puntos barra, tipo de la variable, igual a valor.
Esta es la forma en la que declararíamos una variable, la forma completa en la que declararíamos una variable. Podemos introducir incluso aquí punto y coma. De tal manera que yo puedo decir que una variable, por ejemplo, mi string, que es de tipo string, contiene el valor hola mundo. Bien, esto sería una sentencia de declaración de una variable en la cual estoy diciendo que voy a crear una variable que va a tener como nombre mi string, que va a ser de tipo string. String es un tipo cadena, es decir, texto. Y con el igual le digo que el valor que va a tener inicialmente va a ser la cadena hola mundo. El punto y coma es un indicador de final de línea. Todos los que hayan programado en C, C++, Objective-C, pues les sonará. Es obligatorio en todos estos lenguajes utilizar este símbolo. ¿Qué pasa en Swift? Digamos que esta es la sentencia completa de declaración de una variable en Swift, pero Swift permite reducir toda esta necesidad de código, de tal manera que podemos primero obviar este punto y coma, ya que en Swift no es necesario. Se puede poner, pero no es obligatorio. Entonces, el punto y coma no vamos a tener que ponerlo. La declaración del tipo de variable no es necesaria tampoco en Swift, porque cuando inicializamos una variable con un valor, el compilador va a determinar el valor de la variable y va a asignar a la variable que estamos declarando el mismo tipo que el valor que estamos declarando. De tal manera que si yo escribo la declaración de una variable que voy a llamar mi segundo string, simplemente con introducir su valor, quedaría declarada igual que en la primera sentencia, quedaría declarada mi segundo string como una variable de tipo string y finalizada la línea. Vemos que nos podemos ahorrar tanto la declaración de tipo como el finalizador de línea. Vamos a hablar un poco sobre las constantes. ¿Qué es una constante? Pues es algo parecido a las variables. Una constante relaciona un nombre con un valor, pero dicho valor no puede cambiar en el código. Es decir, que cuando declaramos una constante, el valor de dicha constante permanecerá invariable a lo largo de todo nuestro código. ¿Cómo declaramos una constante? Con la palabra reservada let. A continuación, indicamos el nombre de la constante, dos puntos, espacio, el tipo de la constante y el valor de inicialización, con punto y coma al final. Igual que las variables, solamente que cambiamos la palabra clave var por la palabra clave let. Igual que dijimos antes, el punto y coma es opcional, por lo tanto no tenemos que escribirlo, y el tipo de constante también es opcional si inicializamos el valor de la variable. En este caso, el valor de la constante. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, qué es una constante. Una constante, vamos a declarar la constante p, que va a ser de tipo double, es igual a 3.141592, punto y coma. Bien, con esto hemos declarado una constante de tipo double que contiene el valor 3,141592 y que le llamamos pi. Como todos sabemos de las matemáticas, pi es un valor invariable, no puede cambiar, vale siempre 3,141592. Por lo tanto, no tendría sentido que yo dijese que pi es igual a 2.0, porque no es cierto. Entonces, ¿qué es lo que me va a permitir las constantes en Swift? Me van a permitir un código seguro, porque cuando yo quiero hacer una asignación de este tipo, el compilador me va a dar un error y me va a decir que no puedo asignar un valor a una constante. Es decir, no puedo cambiar el valor que contiene una constante. Eso va a hacer que mi código sea mucho más seguro. Como vimos antes, esta declaración la podríamos hacer de una manera más sencilla y más reducida, omitiendo el tipo de dato y omitiendo el punto y coma. Y sería perfectamente válido.
Una vez tenemos declarada una variable o una constante, la podemos utilizar simplemente usando su nombre. Y a su vez una variable le podemos reasignar su valor en cualquier momento, es decir, podemos cambiar el valor que contiene una variable, pero nunca el de una constante. De cara a cómo nombrar una variable, debemos indicar que hay que seguir ciertas reglas. Podemos utilizar cualquier valor, cualquier carácter Unicode para nombrar una variable, pero con una serie de restricciones, como por ejemplo que no podemos utilizar símbolos matemáticos, ni flechas, ni puntos. Tampoco podemos pues, utilizar bordes de caja para nombrar una variable o una constante, y tampoco podemos utilizar números como el primer carácter del nombre de una variable. Es decir, que no podemos declarar una variable que se llame 1 coche igual a coche. Esto me va a dar un error porque no puedo empezar con un número el nombre de la variable. Pero el nombre de la variable sí que puede contener números. Es decir, yo puedo decir coche 1 es igual a coche. Bien, otro punto interesante es ver cómo imprimir valores en pantalla. Si nosotros queremos imprimir el contenido de nuestra variable miString en pantalla, podemos utilizar dos comandos, dos funciones que pertenecen a zip, como son print string o printline. Bien, de tal manera que ambas funciones van a imprimirme la cadena en la pantalla. Esto, cuando estamos depurando programas en Xcode, es muy útil porque nos va a imprimir valores donde nosotros queramos, en el momento que nosotros queramos, dentro de la consola de depuración de Xcode. La diferencia entre print y printline es que printline lo que introduce al final de la cadena es un salto de línea, de tal manera que la siguiente vez que imprima algo lo va a hacer en la siguiente línea, mientras que si uso print, cuando imprima una segunda vez, lo va a hacer a continuación de la línea que he impreso la primera vez, y la siguiente vez lo mismo, de tal manera que las cadenas se van a ir concatenando, mientras que printline va a ir imprimiendo cada cadena en una línea independiente. En ocasiones vamos a querer concatenar cadenas con valores de variables para, digamos, mostrar un resultado maquetado. Veamos, por ejemplo, el siguiente ejemplo. Imaginemos que tenemos el primer número, que va a ser 10, declaramos un segundo número, que va a ser 30, y queremos imprimir, pues, el resultado de la suma de una manera maquetada y entendible por cualquier persona. Entonces podemos decir que la suma de, y ahora utilizamos el carácter de barra invertida, y entre paréntesis, número 1 más barra invertida, número 2, es igual a, y ahora hacemos lo mismo, barra invertida, número 1 más número 2, cerramos comillas y cerramos la función. ¿Qué es lo que nos va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer esta línea? Pues esta línea nos va a imprimir un texto en el que va a concatenar la cadena con los valores que hemos introducido, y a la vez va a realizar la operación suma de los dos elementos e introducir su valor resultante dentro de la cadena. Es decir, obtenemos un resultado como la suma de 10 más 30 es igual a 40. Aquí podríamos haber puesto D para que quede más comprensible. La suma de 10 más 30 es igual a 40. Es decir, tenemos un texto fijo, le hemos introducido el valor de una variable a través de estos caracteres especiales. Aquí hemos introducido
una segunda variable y aquí hemos realizado una operación. El resultado de la operación queda almacenado dentro de una nueva posición de memoria que representamos a través de estos caracteres dentro de la cadena. Una vez visto esto, vamos a ver qué tipos de datos tenemos. Entonces, dentro de los tipos de datos, vamos a distinguir ahora mismo dos tipos de datos numéricos. Tenemos los enteros y los valores en coma flotante. ¿Qué es un valor de coma flotante? Pues los valores de coma flotante son aquellos que contienen decimales. Entonces, los enteros es lo que conocemos por integer y podemos distinguir distintos tipos según la cantidad de bits que utilicen, que queramos utilizar para almacenar el valor. Es decir, podemos tener el int 8, vamos a poner esto comentado, tenemos el int 16, int 32 e int 64. Es decir, podemos utilizar variables, posiciones con 8 bits, 16, 32 y 64 para almacenar un entero, según nos interese. Y después tenemos el int, que es el valor por defecto cuando hablamos de enteros y que puede valer 32 o 64 según la plataforma en la que ejecutemos nuestra aplicación. Es decir, si lo hacemos sobre un iPhone 6, como la longitud de la palabra en un iPhone 6 es de 64 bits, nuestro int va a representar un valor de 64 bits, mientras que si lo ejecutamos sobre un iPhone 4, que es una plataforma de 32 bits, la longitud de la palabra de dicha plataforma es de 32 bits y el tipo int va a utilizar una longitud de palabra de 32 bits dentro de esa aplicación. Si queremos forzar a utilizar una longitud de palabra específica dentro de la aplicación, tendremos que declararlo como un tipo de datos específico, si no, siempre va a coger int como entero. Dentro de los valores de coma flotante tenemos que distinguir entre dos. Tenemos los valores double, que son valores en coma flotante de 64 bits, y tenemos los valores float, que son valores de 32 bits. Es decir, que uno tiene el doble de capacidad que el otro, con lo que vamos a tener mucha más resolución en un double que en un float. Dicho de otra manera, un float puede almacenar en torno a 6 valores decimales, mientras que un double puede almacenar hasta 15 valores decimales. Estos son básicamente los tipos de datos con los que podemos trabajar, tipos de datos numéricos, tanto cuando trabajamos con valores enteros como cuando trabajamos con valores decimales. Debemos tener claro que cuando nosotros hacemos una declaración de este tipo, es decir, una declaración en la que a través del valor sweep determina cuál es el tipo de esta variable, como es un entero, no va a escoger ni un int 8, ni 16, ni 32, ni 64, sino que va a escoger el int genérico. Mientras que cuando declaro, inicializo un valor con un valor flotante, si no defino el tipo, sweep va a escoger siempre el tipo double. Veamos un ejemplo. Si yo inicializo, creo una variable de tipo entero y le digo que es 10, esta variable de tipo entero va a ser de tipo int. Es decir, va a ser lo mismo que si yo lo declaro como int. Si yo quiero forzar a que esta variable sea un int 16, tendría que indicarlo en la declaración de tipo. Si no, simplemente haciendo así, esta variable va a ser de tipo int. Si yo declaro una variable con decimales, pues esta variable va a ser de tipo double, para declararla como
flotante tengo que poner el punto 0, entonces esta variable decimal con decimales va a ser de tipo double. Si quiero que sea de tipo float, tengo que indicarlo en la declaración. Y así forzaría a que mi decimal sea de tipo float. ¿Vale? Si lo omito, va a ser de tipo double. Eso es bastante importante cuando hacemos, pues, cuando se hace la declaración directa, pues saber que estamos trabajando con un tipo de dato u otro. Vamos a ver un poquito sobre números literales. Los números literales es cuando escribimos un valor directamente. Por ejemplo, yo declaro una variable y le asigno el valor, pues 15. Este es un valor decimal, es un valor literal que le estoy indicando a la variable. Es decir, estoy diciendo que vale 15. Pero como sabemos, existen otros tipos de sistemas de numeración. Por ejemplo, el hexadecimal. ¿Cómo declaro un valor en hexadecimal? Pues muy fácil. Para indicar un valor en hexadecimal tengo que introducir el carácter 0 y la X. Con esto estoy indicando que voy a trabajar con un hexadecimal y introduzco el valor hexadecimal. Por ejemplo, la F, que representa el 15. Es decir, tengo el mismo valor representado en decimal y en hexadecimal. Lo mismo podemos hacer si queremos utilizar, por ejemplo, un valor binario. Es decir, si yo quiero declararlo en binario, lo que tengo que hacer es utilizar el código 0b y ahora introducir el valor binario. Es decir, el 1, 0, 0, 0, 1 sería, estamos en 17, para el 15, si queremos conseguir, por ejemplo, si queremos escribir el 15, introduciríamos el 1, 1, 1, y ya tendríamos el valor 15. Y lo mismo si queremos, pues, por ejemplo, escribir un valor en octal. Para escribir un valor var, valor 4, si queremos que sea octal, tenemos que poner el 0 o, y ahora introducir el valor en octal, que en octal el 15 pues vendría a ser algo así como 17, si no me equivoco. Justo. Entonces estas son las formas de declarar un número entero de manera literal. Es decir, podemos escribir en valor decimal, hexadecimal, binario u octal directamente el valor numérico. ¿Cómo podemos escribir un valor en coma flotante? Un valor, pues, decimal. Pues también tenemos literales para valores decimales. Nosotros podemos declarar un valor decimal 1, simplemente poniendo 0.1 sería un valor decimal. Vamos a escribir el 125, por ejemplo. Sería un valor decimal. ¿Cómo podemos representar este valor decimal de otra manera? Pues, por ejemplo, podemos ponerlo de manera exponencial. Es decir, podemos decir que esto es 125 por e elevado a menos 3. Y vemos que obtendríamos exactamente el mismo valor. Es decir, cuando estamos trabajando con valores en formato decimal, digamos en base 10, para no confundir con valores con decimales, cuando queremos escribir en base 10 un valor con decimales, podemos utilizar la notación e. Mientras que cuando queremos utilizar un valor en base hexadecimal, podemos utilizar el formato P. Es decir, si yo pongo, por ejemplo,
2p menos 2, esto me va... Estamos en hexadecimal porque tenemos que ponerle 0x. Cuando estamos en hexadecimal, pues aquí lo que estamos haciendo es 2 por 2 a la menos 2 en valor hexadecimal. Y me da 0,5 en valor decimal. Dicho de otra forma, si yo aquí pusiera 1, tendríamos 2,025. Y si aquí pusiera 1, tendríamos el 0,125, perdón, 4, porque será menos 4. Tendríamos el 0,125 igual que antes. Me confundí aquí, cambié 2. Bueno, no importa. Es decir, son distintas formas de representar el mismo valor numérico en decimal y en hexadecimal o en base 10. Otro punto importante cuando hacemos una declaración literal es que los guiones bajos y los ceros no nos van a afectar. Es decir, para clarificar un valor como 1.000.000, yo puedo escribir 1.000.000 de esta manera, con lo que cuesta bastante saber qué valor he escrito cuando estoy leyendo, pero por simplicidad a la hora de leer, si yo escribo el millón de esta manera, va a ser mucho más sencillo ver que estoy escribiendo 1.000.000 y el compilador lo va a entender perfectamente. Es decir, no va a tener problema para reconocer que el valor es 1.000.000, aunque le haya introducido los guiones bajos. De esta manera es mucho más sencillo reconocer el valor de una variable a simple vista. Menos costoso visualmente que si tengo todos los ceros juntos. El siguiente tipo de valor que vamos a ver van a ser los booleanos. Los valores booleanos son aquellos que pueden tomar únicamente dos valores, 0 o 1, verdadero o falso. Entonces, para esto, Swift tiene definidas dos constantes que son las constantes true and false, que simplemente representan pues, los valores verdadero o falso. Yo puedo coger y declarar una variable de tipo booleano y decir que es true. Y esta variable, al asignarle un valor true, la estoy convirtiendo directamente en booleana. Puedo almacenar valores true o puede ser false en cualquier momento. Vale, esto va a ser importante cuando veamos las sentencias condicionales tipo if, pues va a ser muy útil manejar las variables booleanas. Vamos a introducir aquí un poquito de... hacer un poco de sitio. Y vamos a introducir qué son las tuplas. Digamos que las tuplas son variables que pueden contener más de un valor. No es una matriz, pero sí que es una variable con más de un valor. Es decir, ¿cómo la declaramos? Pues simplemente con la variable, con el nombre que queremos darle, es decir, con la palabra clave var, el nombre que queremos darle a la tupla y los valores entre paréntesis, por ejemplo, 1 y 5. Entonces, mi tupla va a tener los valores 1 y 5. Pero la gran ventaja que tienen las tuplas es que los valores que pueden almacenar pueden ser del mismo tipo o de distintos tipos. Es decir, yo puedo declarar una tupla que tenga los valores pues 1, texto asociado. Es decir, ahora mi tupla tiene un valor entero y un segundo valor que es un string. ¿Cómo puedo acceder a cada uno de los elementos de una tupla? Pues muy sencillo. Yo puedo decir mi tupla 2.1 y vemos que me imprime texto asociado, es decir, me imprime el valor en la posición 1.
Mientras que si le digo mi tupla 2, punto 0, me va a imprimir, me va a indicar el primer valor que tengo almacenado dentro de la tupla, que es el 1. ¿Vale? Si cambio aquí y le pongo el 2, pues rápidamente me cambia aquí y me indica que el valor es el 2. Entonces yo puedo acceder con los índices a la tupla. Otra forma de acceder pues es por nombre, es decir, yo puedo definir unas etiquetas, por ejemplo, el elemento 1 es el 2, es el texto. De tal manera que si yo aquí en la tupla ahora le digo que me muestre el elemento 1, me lo va a mostrar. Y si le digo que me muestre el elemento 2, me lo va a mostrar. ¿Vale? Esto en cuanto a las tuplas. Las tuplas son muy importantes porque nos va a permitir ponerlas como valores de retorno de una función, de tal manera que una función nos devuelva más de un valor de retorno. Es decir, nos va a devolver un valor que va a ser una tupla y esa tupla va a poder contener más de un valor en su interior, como vemos aquí. Pueden contener 1, 2, 3 o x, los que nos hagan falta. Con esto hemos visto los elementos más básicos de la programación en Swift. Lo siguiente que vamos a ver van a ser los opcionales, pero lo vamos a dejar para el siguiente video tutorial para verlos con más calma. Espero que os haya gustado este video tutorial y recordaros que nos podéis encontrar en nuestro canal de YouTube, en sfmenlife, en nuestra web, sfmenlife.com, en Twitter, @sfmenlife, en Instagram, en @sfmenlife, o por email en sfmenlife@gmail.com, donde si tenéis cualquier tipo de duda podéis consultarnos y os la resolveremos lo antes posible. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Mirarlo, revisarlo varias veces. Estamos empezando por unos conceptos muy básicos, pero queremos dar una formación desde el nivel 0 hasta el nivel más avanzado, por lo que los que tengáis un cierto nivel, estos primeros vídeos pueden resultaros algo sencillos, pero es importante tener la base muy sólida y hay algunos conceptos que cambian de Swift a otros lenguajes y por eso es importante que reviséis estos vídeos con cuidado para detectar esos cambios y tener clara la potencia que tiene Swift, que Swift nos va a ofrecer. Entonces, nada, simplemente me despido y espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos en el siguiente video tutorial. Un saludo.